Hola YouTube, hoy en tu aula online Clases Preparatorias te ofrecemos un nuevo tema. Tema número 5 de auxiliar de enfermería, es la parte número 1. Vamos a ver las constantes vitales. En esta parte, medida de temperatura corporal. Bien, vamos a comenzar. Es obligación del técnico en cuidados auxiliares de enfermería ayudar al enfermo que presenta una dependencia parcial o total para su autocuidado. En todo momento debemos conocer qué necesidad básica puede satisfacer por sí mismo y para cuál necesita que le brindemos nuestra asistencia. Cuando el TKE vaya a realizar la toma de alguna de las constantes vitales, debe informar al paciente acerca de lo que se le va a hacer, excepto en el caso de que la constante a medir sea la respiración. Bien, las constantes vitales son la temperatura, la respiración, el pulso y tensión arterial. En algunas gráficas aparece una quinta constante, la presión venosa central, PVC. Las constantes vitales, que deben ser consideradas en conjunto, controlan las funciones del organismo, reflejan los cambios que se producen y que de otra manera no se observarían. Además, el TKE debe informar objetivamente al enfermero o enfermera responsable del paciente de todo aquello que se ha considerado como fuera de lo normal y dejar constancia por escrito de ello en la hoja de incidencias de enfermería. Además de la descripción del signo o síntoma, debe dejar registrado su nombre, qué día ha ocurrido y qué hora se ha realizado la observación, además de cuál ha sido su actuación. Igualmente, importante es la anotación de los registros en la gráfica de constantes vitales, así como los resultados del balance híbrico. Bueno, vamos a desarrollar qué es el balance híbrico. Balance hídrico es la relación existente entre los ingresos y las pérdidas corporales, dado que en el volumen hidro se diluyen iones. Se habla de balance hidroelectrólito. Para realizar el cálculo del balance hídrico se cuantifican los ingresos y pérdidas corporales por diferentes vías que establecen un balance en un periodo determinado de tiempo no mayor de 24 horas. Suele medirse en pacientes que se encuentran en cuidados intensivos, como puede ser la UCI, o con problemas renales, cardíacos, con pérdidas de volumen de líquidos, sangre o electrolitos. Seguimos. En esta parte del tema vamos a explicar la medida de la temperatura corporal. Medida de la temperatura. Como concepto tenemos que la temperatura corporal es la cantidad de calor interno que se produce como consecuencia del equilibrio entre el calor producido, termogénesis, y el calor perdido por el propio organismo. Ahora vamos a hablar qué es la termogénesis, que consiste en la capacidad de generar calor a partir de reacciones metabólicas. En los síndromes hipertérmicos, esta generación de calor se hace por dos vías bien distintas, una rápida con temblor y vasoconstricción periférica y otra lenta de origen hormonal y metabólico. Bien, ¿dónde podemos tomar la temperatura? Puede ser rectal, en el oído, bucal, axilar. Vamos a desarrollar cada una de ellas a continuación. Vamos a comenzar por la temperatura rectal. Se realiza en pacientes que se encuentren inconscientes o en coma, en niños y en lactantes. Antes de introducir el termómetro, este se debe lubricar. Además, debemos colocar al paciente en posición de decúbito lateral. El termómetro se tiene que introducir unos 3 centímetros aproximadamente y dejarlo puesto durante 2-3 minutos. Pasado este tiempo, se sacará y leerá la temperatura. A continuación, se procederá a su lavado, que se realizará desde el extremo hacia el depósito de Gallinstan. Al ser la temperatura rectal 0,5 grados centígrados más alta que la temperatura axilar, cuando se vaya a anotar en la gráfica se le debe quitar medio grado o dejar anotado que se trata de una temperatura rectal. Lo mismo ocurre con la temperatura bucal, que varía entre 0,5 y 1 grado centígrado.
menos que la rectal. Además, en aquellas situaciones en las que se observe una inflamación del recto, como hemorroides, o si el enfermo ha sido intervenido de esa zona recientemente, está contraindicada la toma de la temperatura rectal. Vamos a ver ahora la temperatura en el oído. El paciente debe permanecer en un ambiente térmico normal, evitar el frío durante 15 minutos antes de tomarle la temperatura. La cera y las infecciones del oído, como puede ser la otitis, no interfieren con las lecturas exactas. Bien, ahora hay que tirar del oído hacia atrás para enderezar el conducto auditivo. Después hay que colocar el extremo del termómetro en el conducto auditivo y apunte la sonda hacia el ojo en el lado opuesto de la cabeza. Luego presione el botón. Alrededor de unos 2 segundos se puede leer la temperatura. Si el niño tiene fiebre, la temperatura del oído supera los 38 grados centígrados. Temperatura bucal. Para tomar la temperatura bucal, el termómetro se coloca bajo la lengua y a un lado de la boca, y se le dice al enfermo que lo sujete con los labios, manteniéndolos cerrados. Es la más precisa junto a la rectal y la tomada en la arteria temporal. Hay que esperar de 4 a 6 minutos. Este procedimiento está contraindicado en enfermos en coma, niños menores de 6 años y enfermos con agitación psicomotriz o convulsiones. Ahora vamos a ver la temperatura axilar. Es el método menos exacto, pero es el más cómodo. Para tomar la temperatura en la axila, nos tenemos que asegurar de que ésta se encuentra seca. Además, el termómetro se coloca en el pliegue axilar, debiendo el antebrazo estar cruzado sobre el tórax. El termómetro ha de estar en contacto directo con la piel. Ahora hay que esperar de 7 a 10 minutos antes de retirarlo. El tiempo varía según el termómetro, que lo veremos más adelante. Además, cuando dicha zona se encuentra inflamada, debemos escoger otro procedimiento para la toma de constante. Bien, aquí tenemos una tabla donde está todo reflejado, ¿veis? Está la parte bucal, axilar, el recto y el oído. El tiempo en el que hay que tomar en cada uno de estos lugares la temperatura. También están las contraindicaciones para no tomar la temperatura allí. Y bueno, aquí abajo viene lo que es la temperatura normal o apirexia, entre los 36 y los 37 grados. Hipotermia, cifras inferiores a 36 grados. Hipertermia, fiebre o pirexia, cifras superiores a 38 grados. Y bueno, las variaciones están en la parte final. ¿Veis? La bucal varía entre 0,5 y 1 grado menos que la rectal. La axilar, método menos exacto, pero el más cómodo. El recto, poner 0,5 grados menos a lo indicado en la temperatura axilar. Y el oído hay que tomarlo 15 minutos antes que no le haya dado frío. ¿Qué órgano controla la temperatura corporal? Bien, el control de la temperatura se lleva a cabo en el hipotálamo. Entre los factores que afectan a la temperatura corporal se encuentran la edad, la hora del día, el sexo, las emociones, el estrés, el ejercicio, el ambiente, los alimentos, los líquidos y el tabaco. Y sí, la hora del día también afecta. Menor por la mañana antes de levantarse, que es la denominada temperatura basal, y valores máximos al atardecer entre las 16 horas y las 20 horas. Aquí volvemos a repetir lo de las temperaturas axilares, pero está más desarrollado. Si os dais cuenta, la temperatura normal en la que hablamos de apirexia está entre los 36 y 37 grados, que esta parte está igual que en la anterior tabla. ¿Qué es lo que varía? La parte de hipertermia, fiebre o pirexia, en la cual ya hablamos de fiebre ligera cuando está entre 38 y 38,4, fiebre moderada entre 38,5 y 39,4, fiebre alta entre 39,5 y 40,4 y fiebre muy alta mayor de 40,5. Recordar que estas cifras son orientativas, ya que según sea dónde recogemos la temperatura, hay que aumentar o disminuir el resultado obtenido. En función de la curva podemos distinguir varios tipos. Bien, vamos a comenzar con fiebre en agujas o intermitente.
En la gráfica se observan bruscos ascensos de la temperatura y descensos hasta la normalidad. Se caracteriza por preservar elevaciones durante la tarde y por las mañanas puede ser normal. Por ejemplo, los accesos. Fiebre ondulante. A lo largo del día se producen numerosas variaciones de la temperatura, ascendiendo y descendiendo. Por ejemplo, puede ser fiebre de Malta. Fiebre remitente. Es una fiebre con exacerbación y remisiones, pero sin intervalos apiréticos o, si los hay, de muy breve duración. Por ejemplo, puede ser la fiebre palúdica. Fiebre en meseta o continua. La temperatura se mantiene por encima de los valores normales a lo largo del día y sufriendo muy pocas variaciones. Fiebre recurrente. Es una fiebre alta, continua durante un periodo de tiempo, por ejemplo una semana. Luego desaparece, periodo apirético, para posteriormente volver a aparecer con la misma intensidad. Puede ser un ejemplo la infección por Borrelia recurrentis. La fiebre también se puede describir según el tipo de comienzo y el de terminación. Puede empezar gradual o súbitamente y volver a la normalidad rápida o progresivamente. Valoración de los signos de fiebre. Vamos a comenzar al comienzo de la fiebre. Pueden ser escalofríos, temblores debidos a contracciones musculoesqueléticas fuertes, palidez de la piel por la vasoconstricción periférica, lo común llamado carne de gallina o piloerección causada por la contracción de los músculos piliféricos erectores, aumento de la frecuencia del pulso por incremento del ritmo cardíaco o elevación de la temperatura rectal, aunque la cutánea sea fría. Durante el curso de la fiebre podemos encontrar que los enfermos no manifiestan tener frío o calor. Además, se quejan del dolor de cabeza, como puede ser que tengan cefalea. Enrojecimiento cutáneo debido a la vasodilatación periférica que permite eliminar el calor. La piel está caliente al contacto. Puede ser también que tengan sudoración en algunos casos. Irritabilidad o inquietud por la irritación del sistema nervioso central. Desorientación y confusión con temperaturas extremadamente altas en los niños, como pueden ser convulsiones. Debilidad generalizada y dolor de los miembros. Pérdida de peso si la fiebre se prolonga. Y anorexia, náuseas y vómitos. Las normas para tomar la temperatura corporal de carácter general son las que vamos a explicar a continuación. En el hospital se utilizaban generalmente los termómetros de mercurio. Actualmente, y debido a la normativa existente, se emplean sin mercurio, utilizando el galio o el electrónico, tanto para la lectura axilar como la oral o la rectal. En el área de pediatría y urgencias se está implantando el termómetro de sensor timpánico, con la comodidad y la rapidez de la toma, además de ser más respetuoso con el medio ambiente al no utilizar mercurio. Más novedosos son los termómetros infrarrojos de la arteria temporal. Leen la temperatura de la sangre dentro de la arteria temporal. Las lecturas son más exactas que las de la temperatura del oído. La principal ventaja es que la temperatura puede tomarse en segundos y sin despertar al niño. La desventaja es que este termómetro es más caro. Bien, un termómetro para cada enfermo. Después de utilizar, limpiarlo con una gasa con desinfectante y guardarlo en un recipiente desinfectado. No es recomendable guardar los termómetros en un vaso con algodón y alcohol. El mercurio o el galestán, aleación de galio, indio y estaño, del termómetro debe de encontrarse por debajo de 36 grados centígrados antes de ponérselo al enfermo. La temperatura debe tomarse al menos 2 veces al día, eso sí, nunca se tomará después de las comidas. Una vez tomada, se anotará en la gráfica del enfermo, siempre en color rojo. Técnica para tomar la temperatura corporal. Vamos a comenzar. Verificar que la columna del mercurio galestán se encuentra por debajo de los 36 grados. En caso contrario, coger el termómetro por la zona puesta al depósito por los dedos índice y pulgar y agitarlo de forma brusca hasta que se consiga bajar los 36 grados. Después colocamos el termómetro teniendo la precaución de que si lo ponemos en la zona rectal-bucal, después tendremos que dejar escrito donde hemos tomado la temperatura que hemos leído, o bien le tendremos que quitar el medio grado.
Pasado el tiempo necesario, se retirará el termómetro y se registrará la temperatura en la gráfica. En caso de detectar cualquier alteración, se le debe comunicar al diplomado en enfermería. Lavar el termómetro con agua y jabón líquido, secarlo bien y guardarlo. Si la escala del termómetro está graduado en grados Fahrenheit y queremos pasar el resultado a grados centígrados, lo que tenemos que hacer es restarle 32 al resultado y luego multiplicar por 5 partido de 9. Si lo que queremos es pasar de grados centígrados a grados Fahrenheit, el procedimiento consiste en hacer lo contrario, multiplicar la temperatura por 9 partido de 5 y luego sumarle 32. Bien. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas que se desarrolle algún punto en especial? No dudes, y si es así, deja un comentario aquí abajo. Bueno, comprad los libros y síguenos. Como ya sabéis, ya tenemos los libros disponibles para que los adquiráis y así sea más fácil vuestra preparación desde casa. En la cajita de información voy a dejar el link para que os informéis de los requisitos a cumplir y de su precio. Bien, sigue todas las clases preparatorias a tu oposición por vídeo, no te lo pierdas, empieza ahora e inscríbete. El canal de Tu Aula Online, clases preparatorias, nuestra página web www.tuaulaonline.es. No olvides darle al me gusta. Y nuestro email de contacto es contacto@tuaulaonline.es. Gracias a todos.